testigo de Jehová me encontré con la falacia lógica de las anteojeras denominacionales cada vez que salía a predicar de puerta en puerta. La ceguera denominacional se refiere a ignorar arbitrariamente o dejar de lado sin consideración seria cualquier argumento o discusión sobre la fe, la moralidad, la ética, la espiritualidad, lo divino o la vida después de la muerte, que provenga de fuera de la propia denominación religiosa específica de uno o tradición de fe. Por supuesto, nunca pensé que yo también llevaba anteojeras denominacionales. Oh, no, yo no. Yo estaba en la verdad. Pero eso era exactamente lo que creían todas las demás personas con las que encontré yo en el servicio del campo. Sin embargo, ni ellos ni yo habíamos puesto nuestras creencias a prueba. En lugar de eso, habíamos confiado en hombres que interpretaban las cosas por nosotros y estábamos tan seguros de que lo que enseñaban era correcto que apagábamos nuestro pensamiento crítico cuando ellos venían a cuestionar nuestras creencias. Lo que vamos a examinar a continuación es un ejemplo de cómo hombres astutos pueden aprovecharse de nuestra confianza para engañarnos y hacernos creer lo contrario de la verdad. Esto está tomado de la emisión o broadcasting de febrero de jw.org. En los países en los que nuestra obra está prohibida, a menudo se esparcen mentiras y propaganda para justificar que se nos persiga. Pero no solo se difunde información falsa o equivocada y mentiras descaradas en esos países. ¿Ves lo que está haciendo? Anthony Griffith depende en que sus oyentes tienen puestas sus anteojeras denominacionales. Así no dudarían de lo que están por escuchar. Siempre nos enseñaron que, como testigos de Jehová, éramos perseguidos por predicar la verdad en países como Rusia y Corea del Norte. Pero ahora Anthony quiere aprovechar ese prejuicio para que tú aceptes que otros países están persiguiendo a los testigos de Jehová con informes falsos, equivocados y mentiras descaradas. El problema es que estos países no son regímenes totalitarios, sino naciones modernas del primer mundo con fuertes agendas de derechos humanos. De hecho, aunque decimos la verdad, una vez más, Anthony da por sentado que sus oyentes creerán que ellos dicen la verdad y que todos los demás mienten. Pero no vamos a hacer más suposiciones. los apóstatas y otras personas nos acusan de mentirosos y farsantes. Insultos. Se dedica a insultar. Los apóstatas nos acusan de mentirosos y farsantes. Piense por un momento. Solo porque él acusa a otros como apóstatas no significa que ellos lo son. Él afirmaría que yo soy un apóstata, pero un apóstata en este contexto, o sea, en el contexto bíblico, es alguien que ha dejado a Jehová Dios. Yo no he dejado a Jehová Dios. Entonces, ¿miente él o miento yo? ¿Es él el apóstata o lo soy yo? ¿Ves? Insultar solo funciona si tu audiencia son personas crédulas que no saben pensar por sí mismas. ¿Cómo debemos reaccionar ante ese trato tan injusto? Escuchemos al hermano Seth Hyatt en la siguiente adoración matutina, que se titula Nos ven como farsantes aunque decimos la verdad. Viene una persona y les trae una falsa acusación sobre los testigos de Jehová. ¿Les ha pasado esto? Sí, Seth, me ha pasado esto. También me ha pasado que vienen con una verdadera acusación sobre los testigos de Jehová. Seth, por la manera de formular su pregunta, nos quiere hacer creer
que toda acusación en contra de los testigos de Jehová es falsa. Pero no es así. ¿Qué recomendación dará Seth a su audiencia sobre cómo responder a los informes negativos sobre los testigos de Jehová que se basan en la verdad? Veamos si examina ambos lados de la cuestión con imparcialidad. Quizá fue una noticia que la persona leyó o que oyó en algún noticiero. Puede que esto les haya pasado en la predicación de casa en casa. Pudo haber sido sobre cualquier tema. Porque somos neutrales. Porque somos neutrales. Pero Seth, no son neutrales. ¿Se ha olvidado de que la Sociedad Watchtower tuvo una afiliación que duró 10 años con las Naciones Unidas como organización no gubernamental? ¿Oculta usted que la organización no puso fin a su relación con las Naciones Unidas hasta 2001, cuando su hipocresía quedó al descubierto en un artículo periodista? Porque rechazamos la sangre. Sí, sería terrible que su postura bíblica sobre la sangre fuera impugnada en la prensa, a menos, por supuesto, que resulte no ser bíblica en absoluto. No asumamos nada, comprobemos los hechos. Porque somos fieles a las elevadas normas morales de Jehová y respetamos la santidad del matrimonio. O porque como queremos mantener limpia la congregación, expulsamos a los pecadores que no se arrepienten. Seth, mientras acusa a las llamadas apóstatas de desinformar e tergiversar, hace lo mismo. Los informes que atacan a la organización no tienen que ver con la expulsión, sino con el rehuir, el ostracismo total que no tiene lugar en la Biblia. Nadie afirma que una organización religiosa no tenga derecho a expulsar a un miembro que infrinja sus normas internas. Eso es lo que representa la expulsión. Lo que se cuestiona en estos informes es la práctica del rechazo que va más allá de la expulsión. Ellos pueden expulsar a alguien, pero luego exigen que todos los amigos y familiares condenen al ostracismo a la persona expulsada, una política que va más allá de lo que está escrito. Al omitir este hecho, Seth está participando en su propia campaña de desinformación y tergiversación. Y ese tipo de acusaciones tienen algunas cosas en común. Veamos cuáles son. Por lo general, muchas de ellas tuercen los hechos, son inexactas o incluso contienen mentiras descaradas. Y hay algo que nunca falta. Se presentan con tanta seguridad que parecen ciertas. Bueno, querido Seth, parece que esperas que creamos en tu palabra para todo esto porque no nos ha dado un solo ejemplo de un mal informe, desinformación o mentira descarada. Sin embargo, todas las afirmaciones y alegaciones que has hecho hasta ahora se presentan con tanta seguridad que parecen ciertas. La gente las cree. ¿Ves? Esa puerta oscila en ambos sentidos. ¿Qué hacemos cuando oímos algo como eso? ¿Cómo nos sentimos? ¿Tristes? ¿Desanimados? ¿Enojados? Si el informe es falso, ¿por qué te sentirías triste, desanimado o enojado? Solo si el informe negativo no es falso tendrías razón por sentirse así. Pero si es verdaderamente falsa, te alegrarías. Después de todo, eso es lo que hicieron los apóstoles cuando fueron maltratados por decir la verdad. Ellos salieron delante del Sanedrín felices, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús. Y todos los días, sin parar,
seguían enseñando y declarando las buenas noticias acerca de Cristo Jesús en el templo y de casa en casa. Hechos 5:21 y 22. Pensemos en lo que le pasó a una precursora. Un día fue a dirigir un curso de la Biblia, y mientras estudiaba con la señora, llegó una mujer a la casa sin avisar, y ni siquiera tocó el timbre, solo se metió. Resulta ser que esta mujer era una conocida de la estudiante. En fin, la mujer entró e interrumpió el curso bíblico. Y en la mano llevaba un libro. Se trataba de un libro que publicó un hombre que había estado relacionado con los testigos. Me pregunto qué libro está blandeando la mujer. ¿Tal vez de un ex miembro del cuerpo gobernante? ¿O podría haber sido también de un ex testigo de Jehová? ¿Por qué no nos lo muestra Seth? Quiero decir, si eres, como dijo tu compatriota Anthony Morris, un portador de la verdad, ¿qué tienes que temer? Mostrándonos lo que afirmas, que es una tergiversación, un informe falso y una mentira descarada. ¿Se dio cuenta de cómo Seth caracterizó el encuentro? Coloreando la percepción de su audiencia. Pero quizás lo que ocurrió realmente es que una amiga de esa mujer, que era bienvenida en la casa y podía entrar y salir cuando quería, temerosa de que su querida amiga estuviera siendo engañada para unirse a una secta, irrumpió para interrumpir el estudio y proteger a su amiga de ser engañada. Veamos cómo sigue razonando sobre este asunto, si honesta y abiertamente o con sesgo y prejuicios denominacionales guiándole. Entonces le dijo a la estudiante: «Mira lo que encontré, tienes que leer esto». Y así surgió una conversación interesante. La verdad es que la pobre hermana se vio en un pequeño aprieto. La mujer la estaba acusando de mentirosa. ¿Cómo manejó la situación la hermana? ¿Y qué hizo la estudiante ante aquello? Dudo mucho que la precursora era una engañadora. Estoy bastante seguro que ella estaba tan convencida, como yo lo estuve en un tiempo, que lo que ella enseñaba era la verdad, pero estaba siendo engañada por otros. Bueno, antes de responder, veamos qué podemos aprender de las palabras del texto de hoy y de su contexto. Después les contaré el final de la historia. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6. Comencemos con el versículo 4. Pablo dice: «Nos recomendamos como ministros de Dios en todo lo que hacemos». Y a continuación, viene una larga lista de situaciones y circunstancias que Pablo tuvo que vivir a lo largo de su ministerio. Y estas son las mismas circunstancias que atravesamos los cristianos hoy en día. Más adelante, en el versículo 7, dice que nos recomendamos como ministros de Dios, diciendo la verdad. Porque claro, adoramos a Jehová, el Dios de la verdad. Eso nos llena de orgullo. Y como se destaca en el comentario de la Atalaya, nosotros no decimos mentiras, ni grandes ni pequeñas. Amamos la verdad. Nos encanta enseñarles a otros la verdad sobre Jehová. Por eso llama la atención lo que Pablo dice en el versículo 8. Dice: cuando nos alaban o nos deshonran, cuando tenemos buena fama o mala fama. Y noten, aquí viene lo interesante. Nos ven como unos farsantes, aunque decimos la verdad. ¿Ves la falla en su razonamiento? Seth está leyendo palabras que el apóstol Pablo aplicó a sí mismo y a los cristianos de su día, pero Seth las está aplicando a los testigos de Jehová.
Sabemos que Pablo era un verdadero cristiano y que enseñaba la verdad, pero permítanme ilustrarlo de esta manera. Tomemos cada palabra que Seth Hyatt acaba de decir, palabra por palabra. Pero ahora imaginemos que las estamos escuchando desde el púlpito en una iglesia católica. Ya no serían tan convincentes, ¿verdad? O imagina que un mormón llega a la puerta diciendo estas mismas palabras, usando este mismo razonamiento, para persuadirte de que la iglesia mormona es la única iglesia verdadera. Seth todavía no ha probado nada. Está usando una falacia de asociación, esperando que sus oyentes piensen que los testigos de Jehová creen todas las cosas que creían los apóstoles y practican su fe de la misma manera que lo hacían los apóstoles. Pero él no ha probado eso. Qué contradicción tan extraña, ¿cierto? Decir la verdad y que te acusen de farsante o mentiroso. Algo que podemos recordar cuando escuchemos algún informe negativo sobre los testigos de Jehová es que incluso Jehová mismo fue víctima de ataques de este tipo. Lo difamaron. Otra vez, más de la falacia lógica de honor por asociación. Solo que esta vez es Jehová Dios con quien se están comparando. Está poniendo a la organización al mismo nivel que Jehová, pero eso no debería sorprendernos. Su compatriota, Anthony Griffin, en esta misma transmisión, habló de Jehová y su organización 6 veces como si los dos fueran sinónimos, lo cual, por supuesto, no lo son, porque la organización espera que tú los obedezcas a ellos antes que a Jehová. ¿Oh sí? ¿De qué otra manera podemos entender que se te exige obedecer un dictado publicado en la Atalaya aunque contradiga lo que dice la Biblia? Vayamos a Génesis capítulo 3. Comencemos en el versículo 1. Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? ¿Notaron la táctica que usó Satanás? No empezó con un ataque directo, sino con una pregunta. Y no fue cualquier pregunta. Esa pregunta tenía la intención de sembrar la duda. ¿De veras dijo Dios eso? En los versículos que siguen, leemos la respuesta de Eva. En el 3, vemos que Eva repite lo que Jehová les dijo a ella y a Adán. No deben comer de él. No deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Así que ella comprendía el mandato y tenía claro el castigo. Pero ahora, en el versículo 4, la serpiente le responde lo siguiente. De ningún modo morirán. Eso fue una mentira. Pero la serpiente la dijo con convicción, con seguridad, como si fuera un hecho. Y continuó diciendo, de hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Satanás, el padre de la mentira, difamó a Jehová. Lo acusó de mentiroso. A Jesús también lo acusaron de lo mismo durante su ministerio aquí en la tierra. Y los enemigos del apóstol Pablo también lo atacaron. Lo llamaron mentiroso. Por eso, si nos enfrentamos a algo así, mentiras, noticias falsas, no nos sorprende. La pregunta ahora es, ¿cómo reaccionaremos ante esto? Seth pregunta que cuando los testigos de Jehová se enfrentan a informes falsos negativos,
¿cómo deben responder? Aquí es donde termina la falacia del honor por asociación. Sabemos que todos los informes negativos contra Jesús y el apóstol Pablo eran falsos. No sabemos si lo mismo se aplica a los testigos de Jehová, porque hasta ahora Seth no nos ha dado ni un solo ejemplo de un informe falso. Vale, entonces supongamos que hay una denuncia falsa. En tal caso, ¿cómo deben responder los testigos de Jehová? Como dije, aquí es donde termina el honor por asociación. Ya no quieren compararse con Jesús, porque Jesús no huyó de un informe falso. Tampoco lo hizo Pablo. ¿Por qué habrían de hacerlo? Ellos tenían la verdad y por lo tanto podían mostrar la falsedad de cualquier informe y descubrir la agenda oculta tras las mentiras de sus atacantes. Pero como van a ver, eso no es el método que Seth Hyatt y el cuerpo gobernante, los testigos de Jehová, están alentando a las bases a seguir. Y es que, si lo pensamos, Eva podría haberse hecho algunas preguntas. Preguntas que la habrían ayudado a tomar una mejor decisión. Por ejemplo, ¿qué cosas sé sobre la persona que originó esta información? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Será que de verdad quiere ayudarme? ¿O tendrá un motivo oculto? Y una pregunta más. Antes de dar por cierto un informe negativo de una persona que en realidad no conozco para nada, ¿hay alguien que yo conozca? ¿Alguien en quien confíe? ¿Con quien pueda hablar? ¿Que me pueda orientar un poco? La ironía está por las nubes. ¿No dice Seth que Eva debía haber hecho preguntas antes de tomar su decisión? ¿Has intentado alguna vez hacer preguntas al cuerpo gobernante? Si haces demasiadas preguntas, si señalas demasiadas incoherencias entre lo que enseñan y lo que está escrito en la Biblia, ¿qué supones que ocurre? Si has visto las varias comités judiciales que han sido expuestas en este canal, sabrás que hacer preguntas resulta en ser expulsado. La realidad es que Eva podría haber hablado con Adán y juntos haber buscado la guía de Jehová. Si Eva se hubiera planteado esas preguntas, el mundo hoy sería un lugar completamente diferente. Pero no. Eva se creyó la mentira sin más. Sí. Si Eva se hubiera hecho preguntas y no hubiera aceptado ciegamente a las cosas que el diablo presentó con certeza como si fueran hechos, todos estaríamos en un lugar mucho mejor hoy. Pero eso no es lo que Seth Hyatt y el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová están promoviendo aquí. Ellos no quieren que tú hagas preguntas, quieren que creas lo que dicen, punto. Observa. Bueno, ¿y qué pasó con la precursora y con su estudiante de la Biblia de las que hablé antes? ¿Cómo reaccionaron ante esa situación? La precursora nos contó que ella se puso a pensar. Llegó a la conclusión de que era una invitada en la casa del estudiante. Así que hubiera sido de mala educación interrumpir la conversación que estaban teniendo, y por eso decidió no decir nada. ¿Y qué hizo la estudiante? Curiosamente le preguntó a la mujer, «Dime algo, ¿tú conoces al que escribió ese libro?» «No». «¿Y sabes por qué lo habrá escrito? ¿Qué pretendía lograr al hacerlo?» «Porque yo conozco a esta señora, que viene a mi casa a darme clases de la Biblia, y sé que ella tiene buenas intenciones. Por eso creo que no necesito leer ese libro. Gracias». De nuevo, una pequeña transposición nos ayudará a ver el colosal agujero en el razonamiento de Seth.
Digamos que la mujer, en este caso, está estudiando la Biblia con una mujer evangélica, no una testigo precursora. Cuando su amiga entra a la casa sosteniendo una atalaya y dice, tú tienes que leer esto porque muestra que no hay un infierno ni una Trinidad. Pero la mujer estudiante dice, conozco a la ministra evangélica quien ha estado visitándome cada semana para enseñarme la Biblia, pero no sé quién escribió esta revista Atalaya, así que creo que me quedaré con la persona que conozco. Ya no funciona la lógica de Seth Hyatt, ¿verdad? Él depende de la credibilidad de sus oyentes. Seth confía en que ellos están tan adoctrinados que tomen por dado que están en la verdad y así no hay necesidad de escuchar ningún informe negativo, porque claro que tienen que ser falsos. Estoy seguro de que la hermana precursora era muy sincera, pero eso no significa que no fuera víctima de falsas enseñanzas que le transmitieron desde niña. Si solo aceptemos lo que la gente nos dice sin mirar la evidencia, ¿cómo vamos a escapar de las garras de la falsa religión? ¿Qué pasaría si todos los judíos de la época de Jesús razonaran como razona Seth Hyatt? Bueno, yo no conozco a este tipo de Jesús, pero sí conozco a los fariseos que me han estado enseñando la ley de Moisés desde que yo era un niño pequeño. Así que creo que me quedaré con ellos, porque yo no conozco el motivo ni la agenda de este tipo Jesús. ¡Qué buena respuesta! La estudiante captó el punto. Y nosotros también. ¡Qué hermosa respuesta! Seth, estás alabando la ignorancia voluntaria. Estás convirtiendo la ceguera espiritual en una virtud. Tenemos muy claro, y no nos sorprende, que se dirán cosas negativas sobre nosotros y que incluso en algunas ocasiones habrá gente que nos acuse de mentirosos. Seth Hyatt parece horrorizado de que alguien se atreva a acusar a los dirigentes de los testigos de Jehová de mentirosos. Estoy seguro de que los líderes religiosos del siglo I sintieron lo mismo cuando un simple carpintero dijo, ustedes son de su padre el diablo y desean hacer los deseos de su padre. Juan 8:44. Pero tenemos un dicho en inglés. Si el zapato te queda bien, debes ponértelo. ¿Cómo sabemos que los informes que acusan a los testigos de Jehová de mentir no son ciertos? No hemos oído los informes. De hecho, Seth no quiere que los oigamos. Quiere rechazarlos de plano. ¿Por qué? ¿Porque son falsos? ¿Cómo sabemos que son falsos? ¿Porque Él nos lo dice? No sé tú, pero yo nunca he visto a este tipo, así que no tengo motivos para confiar en Él. ¿Y tú? Y la Biblia nos hace una clara advertencia a todos, que habrá quienes decidan cambiar la verdad de Dios por la mentira. Exacto. Por fin, algo en lo que podemos estar de acuerdo. Y aquellos que están dispuestos a cambiar la verdad de Dios por la mentira, no están dispuestos a que aquellos a quienes mienten tengan la oportunidad de examinar cualquier evidencia que pueda probar que están mintiendo. Pero eso no lo haremos ni tú ni yo si nos aferramos con firmeza a Jehová, el Dios de la verdad. Por eso, sigamos recomendándonos como ministros de Dios, diciendo siempre la verdad. En cambio, quiere que hagan la vista gorda, que se pongan sus anteojeras denominacionales y sigan adelante creyendo que son uno de los elegidos de Dios. ¿Y sobre qué base espera que hagas eso?
¿Te ha dado alguna prueba en absoluto para respaldar algo de lo que ha dicho en esta charla? No. Todas sus afirmaciones se presentan con tanta seguridad que parecen ciertas. Estoy seguro de que la hermana precursora en el relato de Seth Hyatt realmente creía que le estaba enseñando la verdad a su estudiante de la Biblia. Digo eso porque yo enseñé a muchos estudiantes de la Biblia lo que yo creía que era la verdad, pero que ahora sé que eran mentiras. Te insto a que no cometa ese error. No escuche el consejo de Seth. No crean simplemente porque actualmente confían en los individuos que hacen las afirmaciones fuertes como si fueran hechos. En su lugar, sigue el consejo inspirado que se encuentra en la carta a los Filipenses. Y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones. Que el amor de ustedes se haga cada vez más abundante con conocimiento exacto y pleno discernimiento. Que se aseguren de qué cosas son las más importantes para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo, y que estén llenos de fruto justo, que viene mediante Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 9 al 11. Gracias por su tiempo y por apoyar esta obra. Que el Dios que da paz esté con todos ustedes. Amén.